Cuando pensamos en una invasión militar, imaginamos tropas desembarcando con precisión, armamento avanzado y una estrategia perfectamente coordinada. Pero en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos protagonizó uno de los errores más desconcertantes de su historia bélica, una invasión accidental, a Dinamarca. Sí, leíste bien. En lugar de atacar una posición enemiga, las fuerzas estadounidenses terminaron bombardeando una base aliada. Y lo más increíble no es solo el error en sí, sino las consecuencias diplomáticas, el contexto estratégico y el silencio que rodeó este evento durante décadas. Porque cuando una superpotencia comete un error de este calibre, suele hacer todo lo posible para que el mundo no lo recuerde. Prepárate para conocer uno de los capítulos más curiosos, vergonzosos y olvidados de la historia militar de Estados Unidos, en el que una pequeña isla danesa fue atacada como si fuera territorio enemigo, a pesar de ser aliada. Una historia que parece sacada de una comedia, pero que ocurrió de verdad, y con bombas de por medio. ¿Te gustan estas historias que mezclan hechos reales y momentos increíbles? Entonces suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y quédate hasta el final. Esta historia tiene giros que ni una película de Hollywood podría inventar. Contexto: una isla bajo ocupación. La historia comienza en la isla de Bornholm, una pequeña porción de Dinamarca ubicada en el mar Báltico, al este del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupada por la Alemania nazi desde abril de 1940, y con ello, todas sus islas también quedaron bajo control alemán. Bornholm, por su ubicación estratégica, era utilizada por los nazis como punto de vigilancia y estación de comunicaciones. Cuando Alemania comenzó a colapsar en 1945, muchas regiones ocupadas fueron liberadas rápidamente por las fuerzas aliadas. Dinamarca continental fue liberada sin mayores incidentes en mayo de ese año, pero Bornholm fue una historia completamente diferente. El ataque equivocado. A principios de mayo de 1945, la población local de Bornholm esperaba la inminente liberación de su territorio. Habían escuchado que las tropas alemanas estaban rindiéndose y que los aliados estaban avanzando. En efecto, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban cerrando la pinza sobre el corazón del Tercer Reich. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El 5 y 6 de mayo de 1945, la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Bornholm, bombardeando edificios, instalaciones y posiciones donde supuestamente se encontraban tropas alemanas. Pero había un problema. La guarnición alemana en Bornholm ya había intentado rendirse, solo que no a los estadounidenses. El comandante alemán de la isla, Gerhard von Kamptz, se negó a rendirse a la resistencia danesa local y quería entregarse exclusivamente a los aliados occidentales, es decir, a Estados Unidos o Reino Unido. Pero Estados Unidos, en su afán por debilitar cualquier posible foco nazi restante, interpretó la falta de rendición como un acto hostil y ordenó el bombardeo, un error trágico. Durante los ataques, al menos 10 civiles daneses murieron y muchos otros resultaron heridos. Las ciudades de Rønne y Nexø, las principales de la isla, fueron parcialmente destruidas por las bombas americanas. Paradójicamente, Estados Unidos estaba bombardeando a civiles daneses en su propio territorio en un intento de forzar la rendición de soldados alemanes, que en realidad ya no tenían ninguna posibilidad real de resistir. Los daneses, por supuesto, quedaron perplejos e indignados. No podían entender cómo sus supuestos aliados estaban destruyendo sus casas. La respuesta llegó poco después, pero no fue la que esperaban: la entrada soviética. El 9 de mayo de 1945, tropas soviéticas desembarcaron en Bornholm. Fue entonces cuando la guarnición alemana, que había rechazado entregarse a los soviéticos, fue finalmente derrotada. Los alemanes se rindieron a los rusos, no a los estadounidenses. Y así, Bornholm pasó a estar bajo ocupación soviética durante más de un año, mientras el resto de Dinamarca ya había recuperado su soberanía. Este giro sorprendió a todos. Por culpa de un malentendido, Estados Unidos bombardeó a un aliado, los soviéticos aprovecharon el caos, y la isla terminó bajo su control. Un evento inesperado que reveló las tensiones crecientes entre los aliados, incluso antes de que terminara la guerra. ¿Error o cálculo? Aquí comienza una de las partes más debatidas por los historiadores. ¿Realmente fue un accidente? ¿O se trató de una operación deliberada mal planificada?
Algunos argumentan que el bombardeo fue simplemente resultado de una inteligencia militar defectuosa, típica en los días finales de una guerra donde la confusión reinaba. Otros sugieren que pudo haber sido una advertencia a la URSS para limitar su avance territorial, aunque eso parece menos probable dada la reacción posterior de Washington. Lo que sí está claro es que Estados Unidos nunca quiso reconocer plenamente el error. Durante años, los documentos oficiales fueron escasos, y muchos detalles salieron a la luz recién con la apertura de archivos desclasificados en las décadas posteriores. Repercusiones diplomáticas y militares. El bombardeo accidental de Bornholm no solo dejó secuelas físicas, sino que también tuvo profundas repercusiones diplomáticas que se extendieron mucho más allá de la pequeña isla danesa. En plena fase final de la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética comenzaba a mostrar signos de desgaste, y este incidente fue una de las primeras señales visibles de las tensiones que posteriormente desembocarían en la Guerra Fría. A pesar de que Estados Unidos y sus aliados occidentales ya habían liberado la mayor parte de Dinamarca continental sin mayor resistencia, la isla de Bornholm quedó atrapada en una encrucijada. La resistencia alemana en la isla no se rindió a las fuerzas aliadas occidentales, sino que eligió entregarse exclusivamente a la Unión Soviética. En este contexto, el bombardeo estadounidense, ejecutado para forzar la rendición alemana, resultó contraproducente. El ataque causó daños significativos en las principales localidades, Rönne y Nexö, destruyendo edificios, infraestructura y provocando la muerte de civiles inocentes. Este tipo de daños colaterales generó descontento entre la población danesa, que se sentía traicionada por sus supuestos aliados. Si te está pareciendo increíble esta historia y quieres conocer más detalles ocultos y sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos, no olvides darle like y dejar tu comentario con qué otro episodio te gustaría que profundizáramos. La llegada soviética y la ocupación prolongada. El 9 de mayo de 1945, apenas 3 días después del bombardeo, tropas soviéticas desembarcaron en Bornholm y tomaron el control de la isla, tras la rendición final de las fuerzas alemanas. Este hecho fue sumamente significativo porque supuso que Bornholm quedara bajo ocupación soviética durante casi un año, hasta abril de 1943, mientras el resto de Dinamarca había recuperado su plena soberanía. La presencia soviética en Bornholm fue vista con mucha preocupación por los países occidentales y por la propia Dinamarca. La isla se convirtió en una especie de enclave soviético en territorio danés, y su ocupación fue uno de los primeros ejemplos concretos de la expansión soviética que luego se consolidaría en Europa del Este durante la Guerra Fría. Esta ocupación tuvo un impacto profundo en la isla. Las autoridades soviéticas impusieron controles estrictos, supervisaron la reconstrucción y mantuvieron una fuerte presencia militar, impidiendo cualquier intento danés de retomar el control hasta que finalmente se retiraron. Durante esos meses, la población local vivió bajo la vigilancia soviética, con restricciones de movimiento y una atmósfera de tensión constante. Análisis histórico: ¿accidente o estrategia? El debate sobre si el bombardeo estadounidense fue un accidente puro o un cálculo estratégico encubierto ha persistido durante décadas entre historiadores y expertos militares. Por un lado, los registros oficiales y testimonios indican que la inteligencia y las comunicaciones en los días finales de la guerra eran caóticas. Las órdenes de rendición no siempre llegaban de forma clara, y la confusión era frecuente, especialmente en zonas aisladas como Bornholm. Esto sugiere que el bombardeo fue producto de una mala interpretación de la situación, una decisión errónea basada en información incompleta. Sin embargo, hay quienes sugieren que el ataque podría haber sido también un mensaje encubierto a la Unión Soviética. En ese momento, las potencias occidentales estaban preocupadas por el avance soviético en Europa y buscaban limitar su influencia tanto como fuera posible. Algunos analistas interpretan que el bombardeo pudo haber sido una forma de presionar para evitar que los soviéticos se establecieran en la isla, aunque esta teoría es menos aceptada, dado que la respuesta fue justo la contraria. Los soviéticos ocuparon Bornholm durante meses. Lo cierto es que Estados Unidos evitó durante mucho tiempo reconocer abiertamente este error. La documentación oficial sobre el bombardeo fue limitada, y muchas de las piezas clave salieron a la luz recién décadas después, con la apertura de archivos militares y diplomáticos. Esta falta de transparencia refleja la incomodidad de Washington ante un error que afectó a un país aliado
y a civiles inocentes. Lecciones aprendidas por Estados Unidos. El episodio de Bornholm obligó a las Fuerzas Armadas estadounidenses a revisar y mejorar sus protocolos de identificación de objetivos y coordinación con aliados. La necesidad de evitar daños colaterales, especialmente en territorios propios o aliados, se convirtió en una prioridad para futuras operaciones. Además, la experiencia evidenció la importancia de la inteligencia confiable y la comunicación efectiva en entornos de guerra complejos. Los errores de coordinación y las decisiones basadas en datos incompletos podían costar vidas inocentes y dañar relaciones diplomáticas fundamentales. Este aprendizaje fue esencial no solo para la Segunda Guerra Mundial, sino para los conflictos posteriores, donde el riesgo de atacar a aliados o civiles sería aún mayor debido a la naturaleza más asimétrica y rápida de las guerras modernas. Implicaciones para la Guerra Fría. El control soviético temporal de Bornholm fue una muestra anticipada del futuro reparto de influencias que definiría la Guerra Fría. La ocupación evidenció que la Unión Soviética no se limitaría a respetar las esferas de influencia occidentales y que estaba dispuesta a mantener posiciones estratégicas, incluso en territorios que no formaban parte del bloque comunista. Para Dinamarca y otros países nórdicos, este episodio reforzó la necesidad de mantener relaciones diplomáticas cuidadosas y de buscar seguridad a través de alianzas como la OTAN, fundada en 1949, con la que Estados Unidos se comprometió a proteger a sus aliados en Europa. ¿Qué hubiera pasado si...? Es inevitable preguntarse cómo hubiera sido la historia si el bombardeo no hubiese ocurrido o si Estados Unidos hubiese gestionado la situación de otra manera. Probablemente, Bornholm hubiera sido liberada y ocupada por fuerzas aliadas occidentales, evitando así la prolongada ocupación soviética. Además, el incidente no hubiera generado la sombra de desconfianza y tensión que marcó la relación entre los aliados en ese período crucial. En la historia de la Segunda Guerra Mundial, pequeños errores como este demostraron que la coordinación y la comunicación eran tan decisivas como la fuerza militar en sí. La invasión accidental de Dinamarca por parte de Estados Unidos en 1945 es un claro recordatorio de que incluso las superpotencias pueden cometer errores humanos que impactan vidas inocentes y alteran el curso de la historia. Lo que debía ser un bombardeo estratégico contra fuerzas enemigas terminó siendo un ataque contra un aliado, con consecuencias diplomáticas y militares que se extendieron durante meses. Bornholm fue un pequeño escenario donde se reflejaron las tensiones entre aliados y futuros enemigos, donde la confusión y la falta de comunicación derivaron en tragedia y en la ocupación soviética de un territorio europeo occidental. Este episodio también nos muestra la importancia vital de la precisión, la inteligencia y la cooperación en tiempos de guerra para evitar que las víctimas sean siempre los civiles y países aliados. Finalmente, la historia de Bornholm y el bombardeo accidental forman parte de una lección de humildad para la guerra, donde la realidad puede superar a la ficción y donde incluso los errores más inesperados dejan huellas imborrables. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan esta fascinante historia real. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.